¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con una entrevista en este podcast en el que pretendemos abordar temas emergentes como es el uso de la inteligencia artificial generativa. Nos acompaña un viejo conocido, particularmente porque aún vez estuvimos en la Universidad de Lima. Yo como profe, como alumno, él ahora es profesor e investigador de la Universidad de Lima. Y mi acercamiento hacia él justamente fue por un par de investigaciones que él ha estado desarrollando aquí en Perú, que de todo lo que hizo, o lo que alcanzo a ver digamos, en el rastreo de búsqueda de información, lo que ha hecho Julio César Mateus, de verdad que es inédito, respecto a cómo apenas apareció ChatGPT, meses después, el mismo año 2023, comenzaron una investigación sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, en este caso ChatGPT, que era la novedad en ese momento, en el profesorado, o una primera etapa, y luego hace lo mismo con los estudiantes universitarios, pero trabajando en paralelo con otros dos países. Cuéntanos un poco más, ¿a qué se debió este interés tuyo, Julio César? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Juan Carlos, y un gusto conversar contigo y recordar las épocas de las aulas universitarias como tu alumno. Mira, cuando aparece o se populariza el ChatGPT y ocurre todo este boom, estamos hablando de enero, ¿no? Enero 2023 puede ser, Sí, más o menos. Diciembre, ¿no? Que la gente empezó a hablar, ha aparecido esta tecnología que permite hacer una serie de cosas mágicas y tal. Enseguida ocurrió algo curioso en la universidad, y es que se decidió tomar al toro por las astas y empezar a desarrollar un grupo de trabajo para desarrollar políticas. Usualmente, como sabemos, las instituciones siempre van muy retrasadas, ¿no? Y llegan 2 años después, 3 años después de que aparece la tecnología. Y en este caso fue al revés, al punto que las capacitaciones que tuvimos los profesores y tal nos llevaron a dar la bienvenida a los estudiantes en el primer ciclo del 2023, poniendo en los sílabos de todos los cursos de forma obligatoria el tema de inteligencia artificial, independientemente de la carrera, en todos los cursos de toda la universidad. Entonces, esto ya generó una situación inédita, porque los estudiantes son usualmente los que primero se interesan o se enteran de las tecnologías, las empiezan a aprovechar, y ya luego las universidades saltan o las instituciones en general educativas, cómo prohibimos, cómo regulamos, cómo normamos. Aquí fue al revés. Yo recuerdo clarísimo haber pedido a los estudiantes: levanten la mano quién conoce del tema, quién utiliza. Le diría 10% era una exageración, o sea, todavía no era un asunto conocido. Así que, entre comillas, los sorprendimos, y eso fue muy interesante. Entonces, a mí como profesor me llamó la atención qué pensaban o qué podían pensar otros colegas sobre lo que iba a ocurrir en el corto plazo, porque era altamente probable que luego de este boom, pues los estudiantes empiecen a hacer un uso intensivo. Y en particular en el área de comunicación, porque en el área de comunicación, como tú sabes, trabajamos mucho temas de creatividad, vinculados incluso al arte. Entonces, cómo la inteligencia artificial de alguna manera impacta ese tema. Eso fue lo que motivó esas investigaciones casi inmediatas, ¿no? Casi como reacciones instintivas, si se quiere. Es cierto, yo la verdad que desconocía, bueno, he perdido muchos contactos en la universidad, creo que es uno de los pocos que me queda, y creo que es un gran paso. He tenido ocasión de trabajar con un par de universidades, justo capacitando docentes de la Católica Santa María y la Universidad Autónoma del Perú, y también por ahí con el gobierno regional para profesores de colegios. Fue en Lambayeque, sí. Y lo que hemos visto en el resultado de la investigación, primero la de los docentes, vamos a esas, es que hay mucha coincidencia, ¿no? Respecto, por un lado, a las oportunidades que ofrecen estas herramientas. Ya más allá de ChatGPT aparecen otras, también los desafíos, que son bastante retadores para muchos profesores, sea de nivel superior o primaria o secundaria. ¿Tú preveías esto en los resultados del estudio o no? Sí, en el momento que nosotros empezamos a estudiar todavía había poca literatura, ¿no? Empezamos a hacer una revisión y había muy poco publicado a nivel empírico. Lo que habían eran ensayos o columnas de opinión, pero a nivel científico
no había demasiada data. A mí me pareció interesante jugar con la idea de producir o pedirle a los profesores ejercicios reales, tareas reales que ellos piden a los alumnos. Entonces lo que nosotros hicimos fue pedirle a ciertas inteligencias artificiales, trabajamos con Midjourney, con ChatGPT, pedirles que desarrollen esas tareas como si fueran los alumnos. O sea, prompteamos de la manera más simple y elegante posible el asunto, tal y como haría un alumno. Sacamos los resultados, o sea, hicimos la tarea con inteligencia artificial y se las devolvimos a los profesores. Profesores además de distintas áreas, del área de diseño, del área de teorías, del área de investigación, del área de marketing. Entonces, cómo la inteligencia artificial respondía a tareas reales de ejercicios que ellos ya tenían pensados, y ellos les pedimos que la evalúen. Entonces usaron sus criterios, sus rúbricas para evaluar, y una conclusión a la que llegaron en general era que los resultados eran formalmente impecables. O sea, les llamaba la atención, por ejemplo, la capacidad gramatical a nivel de sintaxis. Pues nosotros padecemos, sufrimos muchas veces estudiantes que también sufren a su vez al momento de escribir o de plantear o de expresar por escrito algunas ideas. Entonces, claro, la inteligencia artificial ya superaba esto. Pero a nivel de análisis más fino, de interpretación, recuerdo una frase que la ponemos en el artículo y dijeron, el ChatGPT parece un estudiante entusiasta, formalmente correcto, pero mediocre. O sea, cumple con los requisitos formales perfectamente, hasta mejor que un estudiante humano, pero le falta este ingenio. Hay que contextualizar. Estábamos hablando del año inicio del 2023. Otra cosa sería hoy si es que, que trabajáramos lo mismo. Pero en todo caso fue interesante porque en el diálogo con los colegas salió el tema de quizá estemos haciendo las preguntas equivocadas o nuestros ejercicios sean ejercicios. Si un ejercicio es un ejercicio que es posible de ser hecho o resuelto con una inteligencia artificial, quizá allí tenemos que poner énfasis en otras partes del proceso educativo, ¿no? Entonces, esa fue una conclusión que nos pareció a todos interesante. Además, debo decir que esta investigación en particular la hicimos con profesores del área de comunicación de 3 países, porque la hicimos en el Perú, la hicimos en México y la hicimos en España, particularmente en Barcelona. ¿Los profesores sabían que los trabajos habían sido hechos por ChatGPT o no te dijeron? Sí, se los advertimos, pero les pedimos que operaran, digamos, sin mayor prejuicio, evitándolo en lo posible, ¿no? No, porque de repente si no les advertían, iban a pasar la prueba de Turing. Y iban a es probable. Ahí también cuando uno hace una investigación se ve pues, obligado a ciertas cuestiones, a ciertos rigores éticos, ¿no? Ahí tiene que ser todo muy informado, muy consentido. Pero igual la discusión fue muy interesante porque dependiendo del área, luego invitaré a las personas que se escuchan y nos ven a mirar el artículo, ¿qué dice, por ejemplo, los profesores del área de periodismo de México, de España, de Perú, respecto de la calidad de lo que produjo el ChatGPT para responder a sus tareas? ¿Qué dijo el de diseño gráfico? Entonces, ¿cómo se produce una suerte de polémica o de discusión en relación a cómo la creatividad tiene que ser conceptualmente reformulada, ¿no? Y cómo la formación, por cierto, de los estudiantes tiene que cambiar? Sí, justo hablando del artículo, por aquí lo tengo, quiero que lo vean, para que sepa de... Bueno, en realidad es un resumen hecho por ChatGPT con su última actualización, que ahora puede hacer no solamente fotos al estilo Ghibli o Muppets o Simpsons. En realidad, si investigamos más, pueden hacer cosas como esta, o sea, una infografía, que realmente es una amenaza para los artistas visuales, ¿no? ¿Lo ha resumido bien? ¿Tú cómo lo ves como autor de la investigación? Sí, bueno, tiene los datos generales. Creo que hay matices que podrían ser interesantes también, ¿no? Cuando uno diseña una sesión de aprendizaje o una formación profesional, utiliza una serie de taxonomías, digamos, de niveles para intentar comprender o ayudar al estudiante a desarrollar o a evolucionar en sus capacidades y en sus criterios, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a formar al profesional, lo que le pide es que sea bueno describiendo, recogiendo información, recordando,
pero luego subes a otro nivel que tiene ya más que ver con la aplicación, con el análisis, con la evaluación, y luego subes al máximo nivel, que es el de la creación, ¿no? La creatividad es el máximo nivel intelectual, el nivel más alto, porque ahí eso te obliga a diseñar, a construir, a combinar, digamos, elementos en un nuevo patrón. Para tú llegar a eso, sin embargo, y eso es lo interesante, no puedes recibir únicamente ni en ninguna inteligencia artificial ni en ningún apoyo, ¿no? Por más que muchos autores proyectan que en el futuro el cerebro humano, ¿no? El cerebro biológico va a estar imbricado al cerebro digital, y se va a lograr esta singularidad donde la inteligencia artificial supere la inteligencia humana, etcétera. Por más que exista esa perspectiva, siempre va a haber una serie de necesidades, de demandas, de curiosidades, de exigencias de parte de las personas y de los seres humanos, y es ahí donde el profesor juega un rol, me parece importantísimo. Por eso, como conclusión, digamos, mayor, los profesores decían, al nosotros pedirles ejercicios vinculados con la creatividad, estamos más protegidos al hecho de que los estudiantes copien o plagien, digamos, un artículo, o plagien un artículo o un diseño, porque van a quedar muy en evidencia al momento de presentar el proceso, ¿no? O de poder entender su propio proceso. Entonces creo que nos ha dado el artículo luces bien interesantes, sobre todo a los profesores, para poder repensar nuestras propias prácticas. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Incluso si el alumno que se nos está viendo cree que ChatGPT puede ser un buen asistente, sí, pero el tema es asistente, no delegarle la tarea, porque definitivamente, como tú señalas, el trabajo de un alumno es muy fácil detectarlo si realmente lo hizo él o lo hizo el sistema, porque hay una frase que utilizo mucho y siempre se la digo a los profesores. Si el alumno escribe tal como habla, es su trabajo, pero al contrario no lo hizo él. ChatGPT tiene, al menos en la forma general, ciertas particularidades al momento de hacer un texto en la redacción, ¿no? Usa mucho la estructuración, usa mucho las cursivas, emojis incluso. Yo he visto textos de grandes influencers en LinkedIn que te hacen análisis de reputación, de casos, de situaciones de crisis, y en muchos casos han usado ChatGPT, se nota, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Nunca has usado, ¿no? O sea, se sin nota que has ninguna usado duda. ChatGPT porque no, por un lado, creen que uno no se da cuenta, claro, quizás el hábito de leer siempre o procesar texto nos ayuda a identificar, pero también hay otro tema, que es un tema que puede ser discutible, pero creo que es parte de lo que hoy se llama lo que es la inteligencia aumentada. ¿A qué me refiero? Tú hoy día, por ejemplo, tú puedes entrenar a cualquier modelo de lenguaje con tu estilo de redacción. Tú generas un prompt y le dices, sea ChatGPT o sea DeepSeek de los chinos, te voy a entregar 5 textos míos de la autoría intelectual. Quiero que los analices de forma secuencial e identifiques mi estilo de redacción. Indícame para iniciar y cuando te entregue el quinto texto, dime finalizado y luego haz un análisis general de mi redacción. Y tú le entregas el texto secuencialmente y comienza a analizarlo paulatinamente, y al final te saca una conclusión. Ese estilo de redacción, luego lo que se hace es que tú lo guardas en un bloc de notas tipo Google Keep, ¿no? En la nube, y cuando llega el momento de desarrollar una idea fuerza, por ejemplo, un concepto que se te ocurrió mientras paseabas al perro, caminabas por el parque, se lo vuelcas al modelo de lenguaje y le dices que lo desarrolle usando tu estilo de redacción. Y sí te hace un texto que imita tu estilo. O sea, porque una de las particularidades de estos modelos es imitar, ¿no? Claro, imita tus ironías, ¿no? A mí ChatGPT, que lo utilizo de manera muy intensiva, sobre todo para sintetizar textos míos, para iterar ideas, o no, a veces uno está atascado, a veces me responde a mí mismo con mis propias ironías y yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Tranquilo. Aprende, ¿no? Aprende y ese aprendizaje es bastante evidente en la capacidad de hacer respuestas cada vez más sofisticadas, evidentemente. Eso nos va a traer más desafíos porque el ChatGPT en la versión de pago, justo ayer actualizaron, no solamente tiene la memoria
contextual, que es la que le permite recordar lo que tú vienes haciendo, sino que ahora está almacenando tu información histórica, siempre cuando tú lo autorices, ¿no? Yo lo tengo autorizado, entonces todas tus conversaciones quedan registradas y las va a recordar. Claro. O sea, Y si en algún momento dijiste que te traumaba algo, te sacará ese trauma unos meses después cuando te resuelva algo. O si le dijiste que eres vegano y de repente le pides preparar un plato, te va a hacer un plato orientado a eso. Obvio, claro. Entonces, pero imagínate eso en poder de los alumnos. Claro. El No, eso es control interesante es más porque... complicado. No, a ver, ¿qué siento yo como profesor? Es evidente que el 95% de textos que recibo han pasado por una capa de inteligencia artificial. Y es más que evidente porque además yo soy el principal promotor. O sea, les digo, iteren, revisen redacción, pero háganlo para que el propio chat les señale cuáles son sus errores, en fin, como una capa para desarrollar su propia metacognición y su propio autoaprendizaje, ¿no? Ahora, te digo una cosa, Juan Carlos, extraño los textos mal escritos de mis estudiantes previos a la inteligencia artificial. ¿Por qué te lo digo? Porque si en ese momento yo renegaba y decía, ¿cómo es posible? Hay gente que no sabe redactar, que la sintaxis, que... Ahora digo con cierta nostalgia, esa era la evidencia de su humanidad. No sé si me dejo entender, porque finalmente yo lo que estaba evaluando era la idea de fondo. Sí es cierto que en muchos casos una mala redacción o malas capacidades de expresión impiden revelar tus ideas tal cual las tienes, pero también es cierto que pasados todos por este tamiz, lo que hace es achatarlos, los iguala. Entonces, en esa homologación creo que perdemos todos, sobre todo a nivel del estilo. Por eso creo que en el futuro cercano, pues todo lo que tiene que ver con el arte, con la creación original, va a ser mejor valorado si es que guarda una distancia de lo reproducido industrialmente a partir de inteligencia artificial, sobre todo en escenarios donde el 80% de cosas que leemos son sintéticas, ¿no? A eso iba, que como tú señalas, 80% del escenario es sintético, pero creo que va a dar una oportunidad interesante, al menos en el terreno de la comunicación, que lo orgánico va a ser mucho más costoso. O sea, una cosa es que yo hago un artículo de opinión para un diario sobre un tema determinado con mi GPT entrenado para que emita mi estilo de reacción, y otra cosa es que yo hago un trabajo de campo, observe, converse con la gente, analice, regrese y haga una crónica, por ejemplo. Eso no puede hacerlo ChatGPT, aunque ChatGPT sí tiene la capacidad de que una vez que tú le metes una crónica, también te limita. Lo he experimentado. Claro, pero mira, la vez pasada ese es el tema de fondo, ¿no? O sea, respecto al tema del estudio Ghibli y alguien mencionaba, recuerdo en una polémica, que hay gente que tiene una visión súper acrítica frente a la inteligencia artificial, ¿no? Que solamente se maravilla de las cosas que hace sin ponerle un barniz ético y de responsabilidad. Entonces, alguien decía, bueno, pero los chicos ahora ya no creen en el tema de la atribución intelectual, porque finalmente todo es de todos y es el mundo del remix. De acuerdo, parcialmente, pero ¿quién propone la producción original? O sea, nadie hubiera podido hacer su foto estilo Ghibli si no existiera un estilo Ghibli. O sea, llegará un punto en que si lo sintético va a gobernar, porque va incluso a autoproducir cosas sin que lo pidamos. De hecho, acaba de publicarse hace unos días el primer artículo científico creado motu propio, digamos, por una inteligencia artificial. O sea, Sakana, ¿no? Empresa ha desarrollado un modelo de lenguaje que le permite buscar sus propias hipótesis a partir de las brechas de investigación y han desarrollado desde la ideación hasta la redacción final del manuscrito todo el proceso. Entonces, en ese escenario, creo que se va, y coincido contigo, poner mucho más en valor la capacidad de origen, ¿no? La capacidad creativa real de la genialidad, si se quiere también, que vamos a tener que todos empezar a desarrollar si queremos ser empleables y queremos seguir existiendo en el futuro. Sí, yo creo que sí. Al final es un trabajo colaborativo, ¿no? Hombre-máquina. Yo te hablaba, por ejemplo, hace unos minutos de la inteligencia aumentada, que lo leí en un curso en IBM que hablaba, pues, ok, la inteligencia artificial te da la técnica, pero la inteligencia humana genera la funcionalidad.
y la suma de ambos genera la inteligencia aumentada, ¿no? Ujú, Y yo ujú. ya hacía mi metáfora, ¿no? Es como cuando tú tienes una bicicleta normal, común y corriente, versus una eléctrica. Con la eléctrica tú vas a ir mucho más rápido, vas a sudar menos, pero vas a hacer esfuerzo también. Con la normal vas a sudar, vas a hacer mucho esfuerzo. Entonces la eléctrica sería la inteligencia aumentada, ¿no? Mm, Que con ese riesgo de los contenidos sintéticos, pero como señalas, creo, los originales son los que se van a identificar claramente. Y quizás las mm. marcas, ¿no? Las marcas personales son las que van a prevalecer más, los que dan ese tipo de contenidos originales, ¿no? Yo creo en eso, ¿no? El valor de nuevo, por ejemplo, del periodista o del literato, del escritor, del poeta, del pintor, del fotógrafo, del diseñador, todos aquellos quienes van a tener ese grandísimo reto, porque efectivamente, como dices tú, uno entra, por ejemplo, a LinkedIn, ¿no? Que es una red social tan curiosa, y de pronto Eh, todos, ¿no? Colegas, qué gran día es hoy, reflexionemos sobre tal cosa, los mismos emojis, las mismas ideas, entonces tú dices, oye, esto es un bot, ¿no? Estos 15 personajes están diciendo exactamente lo mismo. lo En mismo, cambio, sí. lo que dice el otro me parece más interesante, me parece más disruptivo, me parece más innovador. Entonces, creo que esa va a ser la búsqueda en relación a los temas de creatividad y originalidad, ¿no? Buscar cómo atesorar, digamos. Ahora, uno no puede ser creativo si es que no tiene consumos previos, ¿no? No puedes pretender pues, ser una persona creativa si no has leído, si no vas al cine, si no vas al teatro, si no, en fin, si no entrenas tu capacidad cognitiva, ¿no? Y tu capacidad creativa. Entonces, yo creo que los retos pensando, yo hablo como profesor desde las instituciones educativas, va más en centrarse en el proceso de desarrollo creativo, más que en el producto que ya sabemos puede ser hecho en gran parte de manera sintética y de manera aumentada. Sí, es muy cierto lo que dices. Y antes de terminar, hablemos del estudio de los estudiantes, que también trae Ujú. sorpresas interesantes. Eh, También hice una gráfica de eso con IA. Acá lo vamos a mostrar. La de los estudiantes. A ver, te, creo que la percepción de ellos en realidad están convencidos de que no lo van a reemplazar. Ujú. Ellos están convencidos de eso, que es un súper asistente para sus trabajos y que, vamos a casar la gráfica, y que eh, sí están preocupados por la parte ética, lo cual me parece interesante. Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué otras cosas has encontrado tú en esta investigación? O sea, creo que los estudiantes reclaman una integración mucho más ética, pero no desde la abstracción, sino desde la práctica, como, por ejemplo, la atribución o el reconocimiento de originalidad o el reconocimiento del error, que a mí me parece fundamental, ¿no? Los estudiantes deberían saber, muchos lo saben, muchos profesores lo promovemos de esa manera. Errar es la única forma de innovar. Entonces, si hacemos de las instituciones, de las aulas, espacios seguros para el error, para la prueba, para el ensayo, para la exploración, creo yo que los estudiantes van a sentir que el uso de inteligencias artificiales no es un uso dependiente, que era una de las cosas que criticaban también en el estudio, sino era un uso más pertinente o más conveniente. Entonces, poner la centralidad o poner en el centro al ser humano, al estudiante, es lo que a mí me parece que los estudios señalan como vital, ¿no? En el momento en que nosotros sacamos ese estudio, que ese se hizo en México, Ecuador y Perú, había pues muy pocos estudios todavía publicados, pero los estudiantes ven a la inteligencia artificial o veían en ese momento como una posibilidad de personalizar sus aprendizajes, ¿no? Muchos, por ejemplo, tienen cierta vergüenza de preguntar en el aula, entonces ahora frente a una computadora, iterando, ¿no? Hasta que les quede claro un concepto. Eso es una buenísima oportunidad que ellos tienen, casi un profesor particular. Sí, eso es muy cierto. El autoaprendizaje creo que si antes estaba caracterizado por el uso de YouTube y sus famosos videos,
pues ahora tiene otros niveles, ¿no? Con plataformas como Notebook.ly, como la que acaba de sacar Club, para también hacer investigaciones en profundidad. Incluso hasta los chinos, ¿no? En Qwen, en DeepSeek tienen ya opciones para hacer investigaciones en profundidad. El tema está en que necesitamos la alfabetización digital. Estamos hablando de un grupo de una universidad privada que ha hecho un trabajo interesante, pero esto no se masifica. No quiero hablar de las universidades estatales, pero sí falta, creo yo, una política de Estado, ¿no? Respecto a cómo insertar el uso de la inteligencia artificial en la educación peruana, porque definitivamente dinamiza mucho el sector, plantea retos y también grandes oportunidades. Totalmente. Desde una lógica de alfabetización mediática, a mí me gusta usar el concepto mediático porque lo mediático es muy elástico, ¿no? No me gusta centrarlo en lo digital, sino luego hablaremos de lo cuántico, es decir, centrarnos a unas tecnologías o unas tecnologías emergentes en particular, sino integrar toda esta idea de que las tecnologías o los medios tecnológicos con los que convivimos tienen que ser, para ser aprovechados, tienen que ser entendidos por nosotros. O sea, podemos inferir que existen sesgos, que hay una cuestión de algoritmos detrás, incluso lo decimos, no lo expresamos, pero realmente sabemos en qué consiste. Entonces, como tú bien dices, esta alfabetización mediática, alfabetización digital, alfabetización en inteligencia artificial es crucial para saber desde la responsabilidad ética, desde el modelo de negocio, cómo se financian, desde la idea de los lenguajes y los códigos, cuáles son sus limitaciones. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Sí. Creo que hay una grandísima oportunidad y además debo decir que el currículo nacional, siempre criticado y tal, tiene una competencia interesante que es la competencia 28, llamada por los profesores competencia TIC. Los profesores en su mayoría la interpretan mal, creo que por falta de orientación y por falta de liderazgo, como una competencia de llevarlos a los chicos a las computadoras a utilizar 2 o 3 programas. No se trata, como decíamos antes, de alfabetización en un software o en un hardware particular. Eso lo puede aprender el chico viendo un tutorial de TikTok en 2 minutos. Eso no amerita una clase necesariamente. Pero la capacidad crítica de entender cómo funciona esa tecnología y la responsabilidad del trabajo ético en un entorno que es cada vez más complejo y más sintético, por ahí es donde deberían llevarlo, creo, los profesores. Además, es una competencia, hay que recordarlo, transversal. Entonces, no es del profesor es el profesor de matemática, de ciencia y ambiente, el de todos, ¿no? Y ojalá, pues, que de forma integrada, sistémica y como sociedad educadora, que somos, todos somos parte de la sociedad educadora, querramos apalancarnos de esta idea de la alfabetización mediática o la alfabetización expandida para formar ciudadanos más críticos, ¿no? Que es lo que finalmente queremos. Y para no equivocarnos en las elecciones. Bueno, ese es otro tema, pero va por ahí directamente. Va por ahí, definitivamente. Sí. Antes de terminar, quería preguntarte 10 herramientas de IA que tú usas en tu día a día como profesor, investigador. Mira, para la investigación utilizo, a mí me encanta hacer búsqueda, revisión de literatura, entonces utilizo cosas muy específicas, ¿no? Desde la Scopus, que tiene una capa de inteligencia artificial, Scopus AI, utilizo Consensus, utilizo Elicit, utilizo Research Rabbit, esa sobre todo para búsqueda de literatura, ¿no? Luego utilizo una para practicar el inglés en particular que se llama Pi, ¿no? Entonces toda la mañana me vengo hablando, le pido que me corrija, que me haga preguntas, converso todo el tiempo. Con ChatGPT también para cosas muy operativas, ¿no? Sintetizar, como te digo, mi propia información, organizarla, darle la vuelta. Y ahí yo me siento tranquilo porque es son mis datos, es mi información, es mi creatividad. Entonces no le estoy pidiendo, dime cuáles son los 5 mejores, nada, es mi opinión, simplemente es mi asistente que me lo reorganiza. Diría que en general, por ahí también, no sé, alguna de Suno para jugar en familia, hacer canciones, esas son las centrales, creo yo, para la práctica docente. Ese es un buen punto lo que tú mencionas, tu autoría intelectual.
Y eso me da pie para mencionar, y para todos los que llegan a vernos, que son millones, el hecho de que estas herramientas no son para hacerle preguntas. No es para hacerle preguntas, es para interactuar, conversar, plantearle temas y desarrollarlas, ¿no? Yo, como lo mismo que tú haces igual, quiero, por ejemplo, hablar sobre lo que hice hace poco con el cuarto de guerra de Dina, que me llamó mucho la atención, que hicieron un logo con una foto posada, con un hashtag, cuarto de guerra. Entonces yo le paso en el celular, le digo, oye, yo creo que acá hay un tema muy exagerado, no es una campaña de, digamos, prevención de seguridad ciudadana, sino va más acelerado marketing. ¿Cómo lo ves? Y comienza a decir, pero tú no crees que hay una exageración sí, y comienza, entonces, del flujo de conversa de ideas, y después 20 minutos hablando con la máquina, y al final le digo, a ver, ¿cuál es la idea clave que tienes? Claro. Las armas. Ya, Claro, ahora claro. mete la cuestión de reacción, ¿no? Que tengo un GPT ahí, y ahí ya pues comenzó a editar, ¿no? Y armamos el texto. Entonces, sí, ese es el mejor consejo que podemos dar a los que usan estas herramientas. Trabajar con tu material, con tu autoría, con el borrador, con los apuntes, y luego afinar o iterar, como ya lo has mencionado, con estas herramientas. Y un segundo consejo es que compares ChatGPT, DeepSeek, Gemini ha mejorado muchísimo, ¿eh? Muchísimo mejorado. Entonces, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Julio César. Con gusto, Juan Carlos. Gracias a ti. Sé que no va a ser la última vez, porque yo estoy casi seguro que vas a hacer otra investigación por estos cambios que se han dado en los últimos meses. Bueno, de hecho, te adelanto, estamos investigando ahora qué perciben, qué sienten los niños, los adolescentes de tercero y secundaria con la tecnología. Entonces vamos a traerlos al laboratorio de inteligencia artificial a interactuar con Now, con un robotito humanoide que tenemos, para que ellos sobre todo expresen sus miedos sobre el futuro, ¿no? Sobre el devenir de la inteligencia artificial y cómo eso va a entrar en sus vidas, ¿no? O ya ha entrado, en todo caso. Así que te mantendré al tanto de ese trabajo de investigación. Maravillas, pues, para ayudar a socializar. La idea es que estas investigaciones se socialicen. Siempre, sí. Y lleguen a más gente. Esa es la idea, así ¿no? Es, así es. Que me puse interés en conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, Julio César, y será hasta pronto. Así será. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Bye. Chao, chao.